Pues buenas tardes, de nuevo por estar aquí con nosotros. Vamos a empezar la segunda participación del día de hoy. La Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Coordinación de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología FCTEC, la revista de Ciencias Tecnológicas RECIT, el programa de maestría y doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, MIDAUT y el Cuerpo Académico de Diseño Integral Ambiental, le da la más cordial bienvenida al Foro Internacional de Sustentabilidad 2021. A continuación, tendremos la conferencia Reflexiones sobre el Desarrollo Urbano Sustentable, impartida por la doctora María de los Ángeles Zárate López. La doctora es arquitecta de formación por la Universidad Autónoma de Baja California, maestra y doctora en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, y desde del año 2002 al 2013 se desempeñó en el área de la consultoría, participando en la elaboración de diversos programas de desarrollo urbano, así como en el análisis especializado sobre vivienda y asentamientos irregulares para distintas dependencias de gobierno e instituciones académicas como CEDESOL y el Programa Universitario de Estudios Metropolitanos de la UAM Xochimilco. Ha trabajado en la docencia e investigación desde el 2007, en la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la licenciatura y posgrado en Urbanismo de la UNAM, y desde el 2013 es profesor de tiempo completo en el programa de arquitectura precisamente de esta facultad. Desde el 2015 es líder del Cuerpo Académico de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, que obtuvo reconocimiento en consolidación desde el 2020 ante PRODEP. Se desempeñó como coordinadora de investigación y posgrado de la FCTEC de 2015 a 2021 y cuenta con diversas publicaciones sobre vivienda, asentamientos irregulares, procesos urbanos, pueblos mágicos y paisaje. Desde el 2014 cuenta con conocimiento de perfil de CEDEPRODEP, obtuvo el nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores de 2018 a 2020. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y adelante. Gracias, Eduardo. Pues, gracias por esa presentación también. Ya dijo Eduardo mi nombre, pero soy la doctora María de los Ángeles Zárate López. Y como él les comentaba, yo soy responsable del Cuerpo Académico de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad de la FCTEC. Y pues primero que nada quiero pues agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo algunas reflexiones precisamente sobre el desarrollo urbano sustentable, que cuando estaba yo preparando esta presentación creo que van un poquito más orientadas hacia la cuestión de ver las problemáticas que se están presentando en las ciudades y lo que podemos hacer nosotros y se está haciendo al respecto de ella, ¿no? Entonces yo espero que podamos compartir estas reflexiones, estos elementos que para mí son bien importantes. Hablar de la ciudad pues me apasiona, es mi área. Creo que conocer a las ciudades pues es muy importante porque finalmente son los espacios en los que todos nos desenvolvemos, los espacios que todos disfrutamos, pero que también sufrimos por todo lo que sucede en ellas y porque vivimos pues en ellas, ¿no? Entonces, es algo muy básico, pero finalmente todos podemos estar inmersos en estos espacios y poder hablar sobre ellos. Entonces, la presentación que les preparé tiene estas temáticas, hablar primero sobre los problemas de las ciudades en la actualidad, cuáles son las tendencias de urbanización que se están presentando, hablar sobre lo que es muy importante, que son los lineamientos que ahorita se están siguiendo para lograr el desarrollo sostenible de las ciudades, que son precisamente los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente hablar sobre la nueva agenda urbana y cerrar esta reflexión sobre lo que son los derechos urbanos, que este tema último, pues también en lo personal me parece que es algo que se debe de impulsar, que se debe de trabajar, porque pues nos posiciona hacia otros rumbos y como integrantes también de esta sociedad, pues nos ayuda a entender que podemos hacer mucho más y que tenemos el derecho de vivir en otro tipo de ciudades de las que vivimos, ¿no? Entonces, estos son los elementos, estos son los temas que yo les preparé y vamos a empezar, ¿no? Entonces, primero, ¿por qué es esto? Porque tenemos que, para poder hablar de ese desarrollo urbano sustentable que queremos, pues, decir hacia dónde debe de ir, pues tenemos que entender cuál es la problemática de la ciudad, ¿no? Entonces, esta imagen que es precisamente de la ciudad de Tijuana, de alguna manera empieza a reflejar pues los contextos que se están presentando en la actualidad en nuestras ciudades, que empiezan a hablar
o reflejar ciertas problemáticas como lo son pues el problema de la vivienda, el problema de los servicios, la falta de una localización adecuada, la falta de una planeación que de alguna manera se refleja en esto, las condiciones de vida que tiene la población. Entonces, esos problemas pues son importantes que nosotros los tengamos claros para poder saber qué está pasando con nuestras ciudades. Entonces, algunas cifras que les traje para compartir, que son precisamente de la ONU y que son establecidas a raíz precisamente de los análisis para la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues nos dicen que la mitad de la humanidad, 3.500 millones de personas, vive hoy en día en las ciudades y se prevé que esta cifra aumentará a 5.000 millones para el año 2030. Entonces, esta es la clara tendencia hacia la urbanización, hacia que todos ocupemos, o la mayoría de los pobladores de este planeta, pues ocupen o estén en estos espacios que denominamos ciudades. Y bueno, el 95% de la expansión de los terrenos urbanos en las próximas décadas tendrá lugar en el mundo en desarrollo. ¿Esto que implica? Pues que hay ahí problemáticas muy fuertes por todos los rezagos y carencias que existen en este contexto, en particular en el contexto latinoamericano del que nosotros pues formamos parte. Y actualmente se dice que hay 883 millones de personas que viven en barrios marginales y la mayoría se encuentran en Asia Oriental y Sudoriental. ¿A qué se refieren estos barrios marginales? Precisamente esos barrios que se forman en las periferias, que se forman en la irregularidad, carentes de servicios, y que pues es ahí donde se concentra sobre todo lo que es la pobreza urbana y la población más vulnerable. Las ciudades del mundo ocupan, esto es solo el 3% de la tierra, pero representan el 60% y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. Entonces, también esta rápida urbanización pues está ejerciendo una presión sobre los recursos que tenemos, particularmente el recurso del agua, que en algunas de las ciudades pues ya empieza a ser claramente escasa o se maneja ya incluso por los famosos tandeos. Entonces, esto influye directamente pues en el entorno de vida y la salud pública. Y bueno, desde el 2016 se dice que el 90% de los habitantes de las ciudades pues respira un aire que no cumple con las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud, y lo que ha provocado que un total de 4.2 millones de muertes, ha provocado un total de 4.2 millones de muertes debido a la contaminación atmosférica. Esto obviamente a través pues de los problemas en las vías respiratorias. Entonces, más de la mitad de la población urbana mundial estuvo expuesta a niveles de contaminación del aire al menos 2.5 veces más altos que el estándar de seguridad, ¿no? Y esto pues a veces nos toca vivirlo muy de cerca aquí en el contexto de nuestra región, porque tenemos a la ciudad, como ejemplo, a la ciudad de Mexicali, que es una de las ciudades, ¿no?, de las más contaminadas del país, y pues es una problemática muy fuerte para la salud pública. Entonces, este panorama del que ya estamos hablando, es en el contexto mundial y en el contexto de Latinoamérica, de un estudio que hizo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, pues nos habla de indicadores de estos indicadores de manera más puntual. Nos habla que hay una vulnerabilidad económica de la población, con el 60% de ella vive en una situación de vulnerabilidad económica o de pobreza, precisamente por estos ingresos. Y esto pudiera ser como algo obvio, pero se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Yo no puedo salir de esta condición de pobreza porque finalmente estoy vulnerable y no puedo acceder a otros servicios que me permitan salir precisamente de esta condición. El problema de la vivienda, que es incluso una de las áreas que nosotros hemos trabajado de manera muy, muy fuerte, que es la cuestión tanto de la vivienda pública como generada a través de la promoción pública, como la vivienda también que se genera a través de los asentamientos irregulares. Y las condiciones que se dice que existen son que el 37% de los hogares pues enfrentaban alguna carencia con relación precisamente a la vivienda. El 12% de las viviendas están construidas con materiales inadecuados, el 6% suponen condiciones de hacinamiento, el 21% son deficientes en materia de infraestructura básica y el 11% tienen problemas relativos a la seguridad en la tenencia.
El acceso a la movilidad, pues esto que es muy importante, enfrenta también problemáticas muy fuertes que tienen que ver con dos situaciones. Una de ellas es la localización de las fuentes de empleo que están separadas de las zonas habitacionales. Entonces, la población con menores recursos que se tiene que trasladar hacia sus fuentes de empleo, pues enfrenta altos costos para poder hacerlo. Y además, pues estos sistemas de transporte que utilizan, pues son sistemas que muchas veces son deficientes, son poco competitivos y pues tienen también ahí muchas problemáticas en cuanto a la calidad que prestan de este servicio. Y esto que estamos hablando, les decía yo que este es un estudio para el contexto de Latinoamérica, pero que es muy similar lo que sucede y es muy similar en nuestro país, entonces podemos verlo también, que son cuestiones que nos estamos enfrentando aquí en la zona en la que nosotros estamos ubicados. La contaminación del aire, que ya se las mencionaba, y que tiene que ver precisamente o se liga a esta falta de medios de transporte eficiente y también al uso del automóvil, ha sido creciente este uso del automóvil, aunque pues también la población tiene ciertos límites o está limitada para poder acceder a un vehículo, ¿no? La exposición al riesgo y cambio climático, pues obviamente la población que está en mayor riesgo es la población pues que se encuentra en estas zonas de asentamientos irregulares, y si no hay unas sistemas de protección, sistemas de alerta que anticipen y avisen eficientemente pues de estos fenómenos naturales que se presentan, pues esta población se ve muy afectada o es la más vulnerable ante inundaciones, huracanes, que pueden pues realmente causar problemas muy severos para la población, ¿no? Incluso pérdidas de vidas, eso es lo que se está enfrentando. Y bueno, la preocupación que ya también la mencionábamos, que es el uso sostenible de los recursos, la demanda mundial de energía y de agua pues va a crecer en un 40 y un 50% respectivamente hacia el 2030. Entonces, pues esto puede incluso acrecentar la pérdida de la biodiversidad y la propagación de enfermedades infecciosas, justo lo que estamos viviendo en estos momentos de la pandemia. Y bueno, precisamente de eso creía que era importante poder mencionar lo que no podíamos dejar de hablar de esto que estamos ahorita enfrentando, que la pandemia no ha traído, bueno, nuevos problemas. Estos problemas por ahí ya estaban. Los problemas que la población está enfrentando, lo que ha sucedido es que se han agudizado y además, pues precisamente eso se han puesto de manifiesto las grandes carencias y las desigualdades sociales en las que vive la mayoría de la población. Entonces aquí incluso, pues igual, espero que alcancen a apreciar la foto, como yo lo estoy haciendo. Entonces podemos ver estas zonas de vivienda que es de origen irregular y que se encuentran en condiciones de localización pues bastante inadecuadas, en condiciones de riesgo, donde por las mismas pendientes pues es difícil otorgar los servicios que requiere la población. Y pues esta pandemia que empezábamos diciendo, pues vete a tu casa para que estés seguro, pues irte a la casa, pues a lo mejor no era incluso la solución más adecuada, en el sentido de que ahí tienes muchas carencias, no tienes servicios, estás hacinado. Entonces, este es uno de los elementos donde empezamos a ver cómo pues el desarrollo de las ciudades pues va a incidir claramente en el bienestar de la población. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Aquí vemos cómo tener ciudades que nos brinden pues todas las oportunidades para poder tener una calidad de vida y un bienestar, pues es muy importante, ¿no? Entonces, pues esto ha sido ya pasar con la pandemia. Claro que también tiene la pandemia otros efectos sobre pues el uso del espacio público, el uso de las tecnologías, de la misma movilidad, porque pues se van a modificar. La pandemia pues llegó para quedarse junto con esta forma de vida o algunos elementos de esta nueva forma de vida que estamos enfrentando, y en ese sentido pues seguramente va a haber algunas modificaciones, pero los rezagos pues que había pues tienen que pues combatirse de manera más clara, o tienen que atenderse todas estas situaciones de carencia que tiene la población.
Bueno, entonces, hablando de las tendencias de urbanización que se presentan, pues quise yo hablarles un poquito también estas problemáticas que ya revisamos, pues son problemáticas que son de manera muy puntual y hablan de ciertos elementos que se están presentando y que problemáticas que se están presentando y que hay que atender. Y quería hablar también un poquito de qué está pasando con las ciudades en cuanto a su crecimiento. Entonces ya hablamos de esta tendencia de urbanización que implica que la mayoría de la población pues se esté concentrando en las ciudades y pues está generando estos espacios, estas zonas urbanas, que algunas pues parecieran interminables y que además son complejas. Cada vez las ciudades son un poquito más complejas y no solo es la cantidad de población que reside en ellas, no solo es el tamaño de las ciudades, sino que su manejo, su administración, pues se vuelve un poquito más complicado precisamente debido a los diferentes procesos que están enfrentando. Entonces, esto ya se los mencionaba, está en aumento precisamente lo que es pues el proceso de urbanización y se espera pues que hasta el 60% de la población para el año 2030 habite pues en ciudades. En algunos casos pudiera ser un poco más este porcentaje dependiendo ahora sí que de la ciudad. Y aquí encontramos lo que son precisamente las contradicciones de las ciudades que enfrentan todas estas problemáticas, pero que también siguen siendo los espacios más importantes donde se va a concentrar pues toda la actividad económica, son los centros neurálgicos, como dice aquí, del crecimiento económico y contribuyen con el 60% del Producto Interno Bruto Mundial. Entonces, hay una contradicción en este sentido, en el sentido de que las ciudades pues siguen teniendo esta importancia, pero también pues se generan una serie de problemas que son los problemas que ya estuvimos mencionando y que hay que atender. Entonces, ¿qué está pasando con estos procesos de crecimiento o cómo se están dando estos procesos de crecimiento de las ciudades? Pues son a través de distintos procesos y aquí hago otra vez énfasis en esta cuestión de que no es nada más el crecimiento por sí mismo, sino cómo se van dando diferentes relaciones incluso al interior de la ciudad o entre las ciudades, ¿no? Porque estos procesos que están enfrentando pues las ponen en contacto precisamente con otras ciudades cercanas, ¿no? Entonces, hablamos del proceso de suburbanización, los vamos a revisar así de manera breve, el proceso de suburbanización que implica que ciertas clases medias y clase media alta, pues se traslade a las afueras de la ciudad, para buscar mayor espacio, para buscar una mayor calidad ambiental y esto se logra a través pues del uso del automóvil y este proceso es un proceso característico de las ciudades en Estados Unidos y a veces lo confundimos aquí en el contexto de nuestro país con los procesos que se han dado de creación de áreas habitacionales alejadas en la periferia, que tuvieron otra lógica, que tuvieron ahí otra búsqueda no de creación de estas zonas suburbanas, pero que finalmente terminaron en ser algo muy similar, aunque en un contexto totalmente distinto, ¿no? Y estos pues son procesos que se están presentando. El proceso de conurbación, que es un proceso que hace referencia precisamente al crecimiento de dos zonas urbanas, que en un momento dado se conforman en una sola mancha urbana y van a estar ahí de alguna manera manteniendo intercambios muy fuertes en cuanto a la población, en cuanto a cuestiones de actividad económica, pero mantienen una cierta jerarquía similar y tienen que compartir problemáticas, ¿no? También se da la creación de nuevas ciudades, estos procesos que fue algo que se intentó hacer aquí en Tijuana con estos desarrollos urbanos integrales sustentables, pero que finalmente pues no se logró, no fue muy exitoso. Y la idea es esta creación de nuevas ciudades, no nada más de zonas habitacionales, sino de ciudades que contemplen todos los servicios y que contemplen también la actividad económica que permita que de veras la población tenga ahí un desarrollo, ¿no? Entonces, tenemos también esa búsqueda, los procesos de periurbanización,
que también por ahí hay otro término que es el de rurbanización, y que nos hablan de cómo en las periferias de las ciudades se están dando mezclas, ¿no? Mezclas de los usos de suelo, y ya no hay una claridad o es muy difícil distinguir entre dónde empieza la ciudad y dónde termina. Y esto pues tiene implicaciones que son importantes cuando se trata de planear un espacio y de delimitarlo, para saber hasta dónde vamos a incidir con esa planeación. Y finalmente tenemos lo que es los procesos de la tendencia a la metropolización, o gigantismo urbano, que también se le conoce, que ahorita lo vamos a explicar un poquito más a detalle, y que son las tendencias precisamente a la formación de estas grandes aglomeraciones urbanas, que tienen algunas el término de megaciudades y otras de megalópolis, las primeras que alcanzan los 10 millones de habitantes y las segundas que sobrepasan los 20 millones de habitantes. Entonces, ese crecimiento a través de estos procesos, les decía yo, que es importante precisamente para poder saber de alguna manera hasta dónde podemos planear ese espacio urbano, o qué implicaciones hay. Entender estos procesos nos ayuda a ver qué implicaciones tienen para poder incidir precisamente en la ciudad. Y el concepto más importante que se está utilizando en la actualidad, pues es el de zona metropolitana, que es un concepto, no es tan nuevo, es un concepto que fue generado incluso por Luis Uniquel en el 78, y que nos habla que es una extensión territorial que incluye a la unidad político-administrativa que contiene a la ciudad central y a las unidades político-administrativas contiguas a esta, que tienen características urbanas tales como sitios de trabajo, lugares de residencia de trabajadores, dedicados a actividades no agrícolas y que mantienen una interrelación socioeconómica directa, constante e intensa con la ciudad central y viceversa. Entonces aquí nos habla Luis Uniquel de una ciudad que es la ciudad principal y que da servicio a algunas áreas que están a su alrededor, pero no habla de ciudades, no habla de localidades urbanas, sino de algunas zonas a las que va a dar servicio esta ciudad central, aunque el proceso pues ya se ha vuelto un poquito más complejo, como les comentaba. Bueno, y aquí con unos ejemplos precisamente de estos espacios, incluso de las megalópolis en distintos contextos. En el caso de Japón tenemos pues la megalópolis de Osaka Nagoya, que presenta 32 millones de habitantes, Tokio Saitama con 43 millones. En el contexto de Estados Unidos está la de Boston, Nueva York, Washington, con 52 millones de habitantes. El contexto de nuestro país, la Ciudad de México, que involucra no solo a la Ciudad de México como tal, sino también Puebla, Toluca, alcanza incluso al estado de Querétaro por ahí, y a otros estados muy cercanos que tienen una relación y un vínculo muy cercano con esta ciudad, y son 30 millones de habitantes. Entonces esta se conoce como la zona metropolitana del Valle de México, y pues es la más importante de nuestro país. Tenemos en el caso de Brasil la de Río, Sao Paulo, que son 43 millones de habitantes. Entonces, si nosotros observamos, y espero que puedan estar observando las imágenes, pues se vuelven continuos urbanos, pues muy importantes, ¿no? Que de alguna manera pues mantienen esta relación muy clara, no solo por su cercanía, sino por los flujos que hay, de población, de bienes. Entonces, el tener que enfrentar estos procesos, pues es muy importante, porque entender estos procesos es muy importante porque finalmente, insisto, tienen que ver con el poder incidir precisamente en las situaciones de la movilidad, de dar servicios a la población, y muchos de estos elementos son elementos compartidos, ¿no? Entonces, esto es algo que es lo básico que hay que entender para poder entender estos procesos. Bueno, y les presento aquí, perdón. Les presento aquí la megalópolis de Los Ángeles, San Diego, Tijuana, con 27 millones de habitantes, que es de la que nosotros pues formamos parte, ¿no? Y que igual que pues aquí todavía hay una complejidad un poquito más grande. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos países distintos, ¿no? De una zona urbana, un conglomerado urbano,
pues que pertenece a dos zonas distintas, ¿no? Y es aquí donde nosotros estamos, en la zona metropolitana de Tijuana, que alcanza casi los 2 millones de habitantes. Esta zona metropolitana, pues, está conformada por Rosarito y por Tecate. Entonces, insisto en que, y se reconoce como la región transfronteriza con San Diego y Los Ángeles. Entonces, en la zona metropolitana, pues es importante entender cómo se dan estas relaciones, precisamente porque es así como vamos a incidir en la ciudad. Yo no puedo planear Tijuana si no pienso en que forma parte de ese contexto, muy ligada y compartiendo los problemas con Tecate, con Rosarito, y que se tienen que resolver de manera conjunta. Y esto pues se vuelve todavía más complicado si se habla de que tenemos o pudiera haber distintas visiones políticas en cada uno de estos municipios. Entonces es un reto muy grande lo que sucede aquí con las zonas metropolitanas, porque no solo que compartan ese espacio en común, sino que deben además resolver de manera conjunta sus problemas. Entonces, pues esto se vuelve un poquito complicado o complica un poquito las cosas, ¿no? Y bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se están haciendo para poder atender las problemáticas que hay en las ciudades? Pues precisamente se están hablando, se establecieron para eso los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, estos objetivos de desarrollo sostenible, que son bastante conocidos, tienen como antecedente los objetivos de desarrollo del milenio, que se establecieron en el 2000. Y ahorita se hizo esta revisión precisamente de los objetivos, y pues estos son precisamente un llamado para que los países enfrenten diversas problemáticas que no solo tienen que ver con las ciudades, pero que están muy reflejadas claramente en las ciudades, y que además pues estos espacios involucran la mayoría de estos objetivos, aunque es el objetivo 11 de ciudades y comunidades sostenibles el que más se enfoca en las ciudades. Sin embargo, pues esto es transversal y estos objetivos están ligados entre sí, ¿no? Entonces, pues los Estados miembros tienen que atender la Agenda 2030 para poder lograr ese desarrollo sostenible, y de manera muy genérica que pues habla o está enfocada en combatir el problema de la pobreza, del hambre, buscar la salud y el bienestar, la educación, la igualdad de género, tener los recursos suficientes, como es el caso del agua, las energías limpias, asequibles que podemos tener para poder tener un mejor ambiente, el trabajo decente y crecimiento económico, que también es indispensable. Buscan todos estos elementos que deben de considerarse para lograr un desarrollo sostenible, sumando la industria, la innovación y la infraestructura, que es una parte muy importante donde pues nosotros en la academia podemos y debemos también contribuir, en la reducción de las desigualdades, las ciudades y comunidades sostenibles que ya les mencionaba, lo que es la producción y consumo responsable, combatir lo que es el cambio climático, cuidar también la vida submarina y todos los ecosistemas terrestres, buscar la paz, la justicia en las instituciones sólidas, a través de instituciones sólidas, y pues lograr alianzas para poder lograr estos objetivos. Lo importante de esto es el compromiso que pues deben de tener los gobiernos para poder impulsar acciones tendientes a lograr pues este desarrollo sostenible. Y bueno, en el caso de los objetivos, del objetivo 11, que es el que nos atañe a los que estamos inmersos en esta cuestión del urbanismo, pues tiene que ver con lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, y establece pues diferentes metas al 2030, y las que se propone precisamente alcanzar pues son asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, y mejorar los barrios marginales, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación, la gestión participativa
integradas y sostenibles, redoblar en los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. Reducir significativo el número de muertes causadas por los desastres, reducir el impacto ambiental negativo per cápita y proporcionar acceso universal a las zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles. Entonces, pues estas metas que plantea este objetivo, pues son metas fuertes que hay que trabajar mucho para poder lograrlas, y pues el desarrollo urbano, la planeación, a través de la planeación urbana, a través del diseño urbano, pues debe ir hacia el logro de estos objetivos, ¿no? Y todos los esfuerzos se deben encaminar hacia el logro de estos objetivos. Y bueno, estos objetivos pues tienen también antecedentes en el caso del contexto urbano, pues se está trabajando no desde hace 15 años, sino desde 1976 de manera formal, para poder incidir y lograr tener mejores ciudades, ¿no? En 1976 que se llevó a cabo la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre los asentamientos humanos o Hábitat 1, pues ya se estableció desde ese entonces la necesidad de fomentar, impulsar y crear asentamientos humanos sostenibles. Esta primera conferencia pues es muy importante porque a partir de ella se empieza a dar la planeación de manera formal. En 1976 se establece también en el país la primera Ley General de Asentamientos Humanos. Entonces la planeación empieza a darse de manera formal, se empiezan a generar los planes y programas que han impulsado o han tratado de ordenar el crecimiento de nuestras ciudades, ¿no? Entonces, estos antecedentes, por eso hay que también conocerlos y saber también que pues ya se estaba trabajando desde antes, pero ahora se suma precisamente a estos esfuerzos que ya les mencionaba de los ODS. Y bueno, la segunda conferencia que fue en Estambul en 1996, Hábitat 2, adoptó la Agenda Hábitat como plan de acción global para asegurar una vivienda adecuada para todos. Entonces, esta fue la preocupación de Hábitat 2, ante el rezago que había en materia de vivienda y por la proliferación también que se había dado de las zonas de crecimiento irregular en las ciudades. Empieza a haber una preocupación muy fuerte por darle vivienda a la población y por abatir ese rezago habitacional que fue importante. También empiezan las acciones de gobierno a verse reflejadas, pero que finalmente, y más adelante lo voy a comentar, pues han tenido algunas consecuencias que no han sido tan favorables. Y desde entonces, pues también empieza a haber esta preocupación por tener estos asentamientos humanos sostenibles. ¿Por qué es importante la vivienda? Y es uno de los dilemas que se presentan en la actualidad, pues que se habla de que tenemos que hacer ciudad, no solamente vivienda, ¿no? Por las políticas que se implementaron para combatir los rezagos habitacionales y que dejaron de lado también la planeación urbana o el crecimiento de las ciudades, ¿no? Entonces lo voy a mencionar también un poquito más adelante. Y bueno, y finalmente tenemos la tercera conferencia Hábitat 3, que se llevó a cabo en 2016 a raíz precisamente del establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que a partir de ella pues establece lo que se conoce como la nueva agenda urbana, que marca los lineamientos para el desarrollo de las ciudades y los asentamientos humanos durante los próximos 20 años. Entonces, esta nueva agenda urbana, pues, ¿qué es lo que nos está marcando? Bueno, lo que se establece aquí es lo que se conoce y denominaron nuestro ideal común, que dice: compartimos el ideal de una ciudad para todos, refiriéndonos a la igualdad en el uso y disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos, y buscando promover la inclusividad y garantizar que todos los habitantes, tanto de las generaciones presentes como futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan crear ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles, y habitar en ellos, a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida para todos. Y pues esto se engloba en lo que es el derecho a la ciudad, ¿no? Aquí a mí, cuando leía esta frase, pues decía: en el uso de las ciudades, pues todas las usamos en el disfrute de la ciudad,
pues yo creo que esto es algo que nosotros tendríamos que tenerlo claro. El término me causaba como una cierta, pues, incertidumbre. Pero pues disfrutar la ciudad, vivir en una ciudad en la que tú te puedas sentir a gusto, en la que te puedas desplazar, que tengas oportunidades para salir adelante, y que de veras puedas convivir con los demás y formar parte de una sociedad, pues sí es algo que es parte de los objetivos que se están buscando, ¿no? Términos me parece un poquito particular, pero bueno, ahí está. Y bueno, esta nueva agenda urbana pues busca promover estas ciudades que ya les decía que sean más incluyentes, compactas, conectadas. Y pues para esto hay diferentes medios, o algunos de los elementos pues están la planificación y el diseño urbano, que aquí yo quería hablar de que a veces la planificación, y no a veces ha sido muy criticada, siempre ha sido pues ahí una referencia que la planificación está rebasada, está atrasada con respecto a la realidad que está tratando de ordenar, y de alguna manera eso es cierto, pero también es el único instrumento, es la única herramienta que tenemos todavía para poder incidir en nuestras ciudades. Y pues debiera estar muy ligada precisamente a este diseño urbano, y a veces se separan, a veces se ven como algo totalmente distinto, pero finalmente debe de haber una correspondencia, ¿no?, entre estos elementos, porque van muy de la mano. Entonces, alguien me decía el problema de las ciudades, un amigo muy querido me decía, el problema de las ciudades se resuelve con diseño, pero no es un problema nada más de diseño, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con esta complejidad que ya les estaba yo mencionando precisamente de la ciudad. Y bueno, hablar también de gobernanza y legislación urbana. Todo lo que sucede en nuestras ciudades pues tiene que tener una fundamentación jurídica, tiene que pasar por esa legislación que permita actuar tanto a los individuos como al mismo gobierno, y de una manera correcta, ¿no? Y además que se propicie esa participación de todos precisamente en estos procesos que nos atañen a todos y que son importantes para nuestra vida diaria, ¿no? Y nuestra calidad de vida, que es lo más importante. Y bueno, la economía urbana, que no podemos dejar de lado, aunque parte de la gran crítica, incluso que les decía yo de la parte de la política de vivienda que ha seguido el gobierno, la crítica es hacia los desarrolladores por este modelo de producción que se ha generado. No podemos dejar de lado que en el contexto de la ciudad deben de generarse fuentes de empleo, y deben de promoverse las inversiones precisamente para que todos podamos tener un empleo, y un empleo que esté bien remunerado, y nos permita tener acceso pues también a todos los bienes y servicios que nosotros requerimos, ¿no? Entonces, esa es parte importante, son algunos de los elementos que hay que considerar. Y aquí retomo lo que hablaba de las zonas metropolitanas, administrar las ciudades, gobernarlas, pues es complejo, con todos estos elementos que hay que atender, y además con estos procesos que están enfrentando precisamente las ciudades. No me avanza la presentación, no sé si... Ahí está. Bueno, entonces, dentro de esta nueva agenda urbana se presentan ciertos lineamientos. Uno de ellos es tener ciudades más compactas, y se hace referencia a esto, a una ciudad que sea planificada para favorecer el uso mixto público del suelo, valorizando los espacios dentro del perímetro urbano y favoreciendo la movilidad colectiva. La densidad urbana evita la creación de suburbios o barrios dormitorios y mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Esta visión de la ciudad compacta es una visión que, como lo dice aquí, promueve y tiene ciertas ventajas, ¿no? Entonces es importante favorecerla. ¿Por qué? Porque se acortan las distancias, los servicios no se tienen que llevar muy lejos, pero finalmente hay que tener un tratamiento, un trabajo con esta visión, porque finalmente también densificar de manera extrema, pues puede también tener consecuencias, ¿no? Y la densificación, pues es una de las características más claras de la ciudad compacta. Además, eso puede tener impactos en lo que es el valor del suelo. El suelo es un elemento, un componente muy importante para poder dar acceso a la población a la vivienda.
Entonces, densificar ciertas zonas puede encarecer, o donde se densifican las zonas, pues más bien son las zonas que son más caras en la ciudad, entonces eso puede incidir en que haya pues una segregación de la población, o que no todos accedan a esta ciudad compacta, ¿no? Entonces hay un reto en poder implementar lo que sería precisamente este modelo de ciudad compacta, tratando pues de considerar todos esos elementos, y tratando de darle cabida a toda la población, ¿no? Entonces, incluso el fenómeno de decir las zonas que se van a compactar o donde se va a aplicar esta política de densificación, pues pueden tender a tener un valor más alto del suelo. Entonces, como sucede cuando se sabe hacia dónde va a ir el desarrollo de la ciudad, entonces hay que tener cuidado con ciertos elementos para la implementación de este modelo. Y bueno, la ciudad inclusiva, que pues es una ciudad donde todos los habitantes y todas las generaciones presentes y futuras pues están incluidas, ¿no? Donde todos podemos actuar libremente en los espacios, tanto físicos, políticos y sociales. De aquí es muy importante, no estamos hablando, y eso para mí también siempre es algo que hay que tenerlo bien claro cuando hablamos del urbanismo. No estamos hablando de lo físico, estamos hablando de todos los elementos, todos los factores que se van a conjugar para crear ciertos espacios, pero que finalmente no son de carácter físico, ¿no? Entonces, como lo mencionan aquí, dice los espacios físicos, políticos y sociales, ejerciendo de igual manera el derecho a una vivienda adecuada y tener acceso a los bienes y servicios públicos, ¿no? Entonces, esa ciudad inclusiva que nos dé cabida a todos, pues es muy importante, ¿no? Y bueno, la ciudad participativa, y aquí viene la parte de nuestra responsabilidad, porque se debe promover esa participación por parte del gobierno, pero también tenemos nosotros como ciudadanos que tener otra actitud hacia nuestras ciudades, ¿no? Por lo que ya les decía, pues son los espacios en los que vivimos y tenemos que comprometernos con esos espacios. Entonces, todos debemos de participar, todos debemos de aportar hacia tener mejores ciudades, y esto pues va a promover precisamente que se dé esa cohesión social, para que se puedan resolver todas las problemáticas que estamos enfrentando, ¿no? Y pues tener como base estas sociedades plurales, multiculturales y vivas, perdón, pues va a ser precisamente la base de esto, ¿no? Las ciudades resilientes, pues ya comentaba yo que estamos ahí enfrentando problemas referentes al cambio climático y los fenómenos naturales que se presentan, y pues que cada vez ha sido más frecuente y cada vez vemos cómo están afectando de manera más clara a la población. Entonces, pues las ciudades de entrada debieran de preverse todos esos riesgos, debieran de entrada no debieran de darse los asentamientos humanos en condiciones de vulnerabilidad y riesgo, y también deberíamos atender todas las problemáticas ambientales que se están presentando, que finalmente pues también es parte de nuestra responsabilidad como seres humanos, porque también estamos impactando el medio ambiente, lo estamos transformando, entonces debemos atender también estos elementos, ¿no? Entonces es parte de que la ciudad pueda ser resiliente, pues que consideremos esos elementos y que se busquen, obviamente, que ante estos fenómenos, pues la ciudad pueda restablecerse en un momento dado, ¿no? Entonces se refiere también a esta zona, a esta cuestión, perdón, y una ciudad segura, pues que es aquella donde pues no hay fronteras para los ciudadanos, donde podemos disfrutar de este espacio público, donde podemos convivir con los demás y sentirnos tranquilos, donde no nos sentimos amenazados o acosados. Entonces, esto es importante, ¿no? Y además donde convivimos en la diversidad y no hay una estigmatización de estos grupos sociales o los diferentes grupos sociales, ¿no? Entonces, esa ciudad pues también hay que trabajar por construirla, y pues el espacio público, que también es uno de los temas que hemos estado trabajando últimamente en el cuerpo académico, pues es uno de los elementos que por ahí es importante, ¿no? Estamos incluso ahorita con un espacio público de Tecate, trabajando ahí directamente, esperemos pues con los habitantes que queremos incluirlos para poder generar un proyecto ahí de un parque público.
y además estamos trabajando con bienestar social ahí de Tecate. Bueno, y lo que es la nueva agenda urbana, que también nos marca que tenemos ciudades sostenibles o que tenemos que tener esas ciudades sostenibles, pues esto ya está más que claro de cuidar los recursos para que en un momento dado, pues los recursos alcancen no solo para nosotros, sino también para las próximas generaciones, y pues esto implica promover otras formas de vida, incluso el consumo, promover también innovaciones y promover estas energías limpias, y sobre todo pues respetar a lo que serían las pues el medio ambiente, ¿no? Y finalmente, que creo que estamos más o menos en tiempo, quería presentarles yo la cuestión de los derechos urbanos, o los derechos que están relacionados pues con nuestras ciudades. Y bueno, el primero de ellos, pues que es el derecho a un medio ambiente adecuado, que dice aquí que el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, igualdad y el disfrute de las condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el ambiente para las generaciones presentes y futuras. Es importante también, ¿por qué hablar de los derechos? Porque finalmente podemos ser críticos y decir que muchas cosas no se cumplen, pero si no se establecen, si no se habla de ellas, pues mucho menos pues las vamos a alcanzar, ¿no? Entonces, tener en cuenta que existen y tener y poder, perdón, promoverlos, pues también es algo que es importante, ¿no? Si no, menos nos vamos a pues alcanzar. Y bueno, que para mí también les digo, hemos trabajado sobre este problema de la vivienda, me ha tocado ahí revisarlo en varias investigaciones, mi tesis de doctorado, que es el derecho a la vivienda, precisamente que tiene pues el fundamento jurídico de la Ley Federal de Vivienda creada en 1983, y como les decía, pues esto no es nuevo, esto es algo con lo que se ha estado trabajando y que es la actual ley de vivienda, ¿no? Entonces, pues esto ayudó porque en 1983 se elevó a rango constitucional el artículo cuarto, que nos da derecho a todos a una vivienda. Anteriormente a eso, pues solo estaba el artículo 123, que solamente les concedía ese derecho a los trabajadores del Estado, ¿no? Entonces, esta ley establece que todas las familias pues tienen ese derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, y pues hay que el gobierno por esto está obligado a buscar los mecanismos precisamente para que las familias logren este derecho, ¿no? Bueno, y se habla mucho actualmente en el contexto urbano de estas dos cuestiones, el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad, ¿no? Que les decía yo, van muy de la mano y se pusieron ahí muy de manifiesto por esta producción masiva que se generó de vivienda en todo el país y que ha tenido consecuencias pues que no han sido las más adecuadas. Entonces, y esos ejemplos pues los podemos ver, incluso tenemos nosotros aquí en el contexto y cercanos a la FCITEC, diferentes zonas habitacionales que se encuentran en el abandono, con problemáticas muy serias de conflictos sociales, de delincuencia, de vivienda abandonada, pues de situaciones de falta de higiene por la falta de recolección de basura. Entonces, estos elementos pues no son las condiciones más adecuadas para que viva ahí la población. Además, viviendas con dimensiones muy mínimas, donde la población pues vive hacinada, ¿no? Y pues que no tienen esos elementos o los servicios que en un momento dado pueden ayudar a que vivan mejor. Y bueno, la seguridad jurídica de la tenencia, la disponibilidad de servicios, materiales, infraestructura, los gastos de vivienda soportables, la vivienda habitable, asequible, el lugar y la adecuación cultural son los elementos que debe de cumplir la vivienda, que se denomina la vivienda adecuada, ¿no? Entonces, ese es el derecho a la vivienda, que es muy importante. Y bueno, ya casi estoy terminando con el derecho a la ciudad, que es precisamente el derecho a tener, pues, a usufructuar esa ciudad, ese espacio en el que vivimos, donde nosotros podamos desarrollarnos como habitantes de ese espacio sin ninguna pues discriminación, y en el que nosotros también debemos de participar, ¿no? En el que debemos ser parte de ese
pues de ese lugar, y pues se liga con los demás derechos, ¿no? Entonces es muy importante. Con esto estoy cerrando mi participación. Y bueno, este derecho a la ciudad pues está consignado ahí en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que todavía tuvo unas reformas este año, y que en sus principios establece precisamente el derecho a la ciudad, que es garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano, centros de población, el acceso a la vivienda, la infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia. Entonces, nada más quiero hacer énfasis en la importancia de esto, el hecho de que se participe, que se suscriba estos tratados, pues obliga de alguna manera, o debe de obligar al gobierno a que pueda impulsar las acciones para lograrlo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y bueno, también consigna en sus principios y refleja lo que serían los elementos que maneja la agenda urbana, de equidad e inclusión, derecho a la propiedad urbana, coherencia y racionalidad en la planeación, participación democrática y transparencia, la productividad y eficiencia en las ciudades, protección y progresividad del espacio público, la resiliencia, la seguridad urbana y riesgos, y la sustentabilidad ambiental, y todas las políticas que tengan que ver con el ordenamiento territorial, desarrollo y planeación urbana y coordinación metropolitana tienen que atender estos principios que les estoy yo mencionando. Entonces, pues esa sería mi participación, y pues agradezco su atención y nuevamente la invitación de los organizadores para poder compartirles estas reflexiones sobre lo que es pues el desarrollo urbano sustentable, ¿no? Y la importancia de nuestras ciudades. Gracias. Muchas gracias, doctora. La verdad es que va a ser interesante toda la presentación. Igual abrimos un espacio para preguntas y respuestas, mientras aquí parte de los compañeros, algunos se animan a preguntar. Bueno, a mí el tema de la ciudad es uno de los temas que también me gustan bastante. Y pues yo veo a la ciudad como, bueno, muchos autores no plantean como esta, la megaestructura más compleja, más grande que el hombre ha desarrollado consciente o inconscientemente, ¿no? Va agregando y de una forma u otra es nuestro medio ambiente construido y como tal funcionamos como un ecosistema posiblemente, ¿no? Y bien nos haces pues un barrido bien grande de cómo se van trabajando, ¿no? Desde las escalas y de todo. Pero ahorita llevándolo un poco más a la parte sustentable y a un comentario que hacías de precisamente estamos en una zona en donde estamos como un poco fallidos ahí en el tema de sustentable, te quería hacer esta pregunta. Este, bueno, como proyecto aquí en el estado de Las Palmas, pues se lanzó como bombo y platillo a la ciudad sustentable, ¿no? Que en el papel coincide con algunos de los puntos que nos planteabas. Veíamos también en clase con los compañeros el ejemplo de Masdar, Emiratos Árabes, que es otra ciudad que lanzan como un platillo que es sustentable. Y si mal no recuerdo, no recuerdo el nombre de una ciudad en China que también por ahí del principio del 2010, 2015, una cosa así, en la primera mitad de los 2000 de esa década, también se lanzaba como esto, pero han fracasado o van esas partes. Entonces la pregunta un poco era así como de, bueno, con todo este esquema que nos haces, con todo este planteamiento de las cosas, en tu opinión, ¿por qué cuando salcamos las cosas con esta palabra de sustentable, le ponemos ese apellido, esa etiqueta, por qué terminan los proyectos como históricamente se han dado? No quiero decir que todos son así, pero hay una tendencia, ¿no? Ok, me preguntas lo que no quiero decir. Decir. No. Perdón, Bueno, perdón. hay muchas, no es cierto, es broma, es broma. Gracias por la pregunta, Eduardo. Bueno, yo, obviamente lo que yo les presenté es algo muy general. Esto no se ha hablado, les decía yo, la sustentabilidad, pues sabemos que no es algo de ahorita, no es una cosa que se creó hace 5 a 10 años ni con los objetivos de desarrollo sostenible. Esto se está hablando desde los 70 por la preocupación por los recursos. Entonces,
hay quien alguna vez me comentó, es una moda la sustentabilidad. Y yo, pues entramos en una discusión muy fuerte de saber si era o no una moda. Entonces, finalmente, como tú dices, se le pone el apellido y va hacia eso. Y yo creo que es importante que no lo veamos así. Yo creo que es importante que que lo veamos más como un ideal, ¿no? Como el ideal o la meta a la que no debemos de perder. O sea, no lo hemos logrado, pero tenemos que seguir buscando cómo lograrlo. Esa es la realidad. Entonces, eso es algo que a mí me parece que es importante. Es como lo que comentaba yo de los derechos. Dices, no se cumplen todos los derechos, pero si no decimos que existen y que estén establecidos, menos se van a cumplir, ¿no? Entonces pasa lo mismo con la sustentabilidad. ¿Qué sucede? ¿Por qué no logramos avanzar? Creo que es mucho más complejo que las ciudades. Lo decía yo, las ciudades son el reflejo físico, pero lo que hay detrás de las ciudades son la política, la participación, las necesidades de la población. Y hay cosas que no se cumplen porque simplemente hay situaciones que tienen que ver con el individualismo y con la corrupción y con situaciones de poca visión hablando del sentido colectivo, de que somos una comunidad y de que lo que los demás hacen nos afecta. Entonces creo que no hemos logrado tener esa visión. Somos individualistas, tristemente. Creo que la participación ciudadana también, pues sabemos que hay mecanismos, los mecanismos no son nuevos, pero no se ha logrado una participación ciudadana clara, ¿no? Donde de veras todos estemos comprometidos, incidamos y sintamos que de veras incidimos en la toma de decisiones, ¿no? De lo que sucede con nuestras ciudades. Es complejo, o sea, lograr eso, pero es el ideal, es lo que tenemos que entender, no podemos dejar de lado nuestra meta, como la planeación es el objetivo, hacia dónde quieres llegar, y tienes que tenerlo presente, porque si no, no lo vas a lograr, ¿no? Si no sabes a dónde vas o si no sabes qué quieres, pues nunca lo vas a lograr. Y finalmente buscar ese equilibrio entre lo económico, lo ambiental, lo social, es el reto, y desde hace décadas, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, a lo mejor es mi idealismo por ahí, y creo que es el idealismo de muchos, pues que haya esto, ¿no? Pero es complicado y tenemos pues que seguir trabajando, por eso hay muchas cuestiones, las cuestiones económicas, ahí entrando en el sistema económico en el que vivimos, pues en estas ciudades neoliberales, que sabemos que hay muchas desigualdades generadas, ¿por qué? Pues por el poder económico que tienen las empresas, que también pues ahí hay círculos que no se pueden romper porque muchos países pues están sujetos también a estos pues lineamientos que también son lineamientos que son impuestos, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver el trasfondo de esto, ¿no? Que no es nada más decir vamos a ser sostenibles, sino que detrás de esto hay muchas cosas. De la producción de vivienda, pues hay un factor económico muy importante. Hablaba yo, el suelo fue el motivador de que se crearan estos desarrollos que tú comentas. Entonces, pues el contexto también en el que vivimos, pues tendríamos que analizarlo, cada ciudad es distinta, aunque tienen problemáticas comunes, ¿no? Y pues yo insistiría en eso, hay muchas cosas más que podemos analizar más a detalle, pero que yo creo que no debemos de perder de vista hacia dónde queremos ir, ¿no? Sí, claro, coincido, Ajá, coincido contigo en la parte de que lo sustentable es la estrellita a alcanzar, ¿no? O sea, es el ajá, camino, es el punto que va marcando el camino. ajá, sí, sí, Este, sí. y sí, que a lo mejor luego cuando le ponemos el apellido ya digamos Uh-huh. que ya alcanzamos, ¿no? Y no tanto, no tan así. Y a Es- veces yo creo que, perdón, puede darle incluso una connotación de que no es algo muy original, no es algo como que ya te colgaste de algo que ya está muy Ujú, gastado, pues. ujú. Entonces, a veces no es tan favorable, ¿no? O dices, y yo incluso en mi presentación dije, la puse toda verde. Entonces, cuando la sustentabilidad dices es Ajá. verde, ya, pues a veces dices, ya logré la sustentabilidad porque le puse el color, pues no, o sea, entonces es mucho más complejo que eso. Sí, claro, coincido en esa parte. Bueno, ya la plática se me pasó un poco el minuto para respetar un poco el inicio de la próxima plática. Voy a leer la parte de la entrega um, de la constancia. Doctora, muchísimas gracias Gracias a ustedes por por la participar. invitación. La verdad es que creo que
Pues bueno, el manejo del tema es excelente y nos das Gracias, una visión completa, muy, muy amplia de todo. gracias. Que creo que podríamos tratar de cada uno de los puntos que nos estuviste hablando, una unidad de clases o más, ¿no? Sí. Entonces, vamos por ahí. Ajá. Pero bueno, para mí es un gusto, entonces, pues, entregar esa constancia. La Universidad Autónoma de Baja California, la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología Valle de Las Palmas, otorga la presente constancia a la doctora María de los Ángeles Zárate López por su valioso apoyo en la impartición de la conferencia Reflexiones sobre el Desarrollo Urbano Sustentable, llevado al cabo el día 4 de noviembre en modalidad virtual en el marco del Foro Internacional de Sustentabilidad 2021. El evento estuvo organizado por la Coordinación de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, la Revista de Ciencias Tecnológicas y el programa de maestría y doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño y el cuerpo académico Diseño Integral Ambiental. Agradecemos su valiosa participación, esperando contar con su colaboración en futuros eventos. Atentamente, por la realización plena del hombre, firma el director, doctor Antonio Gómez Roa. Mari, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Perfecto. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Vamos a dar, nos unimos, nos enlazamos. Mari, si gustas acompañarnos en la siguiente presentación. Eh, Vamos a platicar con el ingeniero Carlos Bustamante. Permíteme un momento, nada más dejo de grabar esta sesión.